Episodio 17. El poder de los Saiyajins. Estamos ubicados en la base del mal Sufurujin, justo en medio de las innumerables esferas podemos ver a un hombre de avanzada edad, con cabello largo y gris oscuro, su piel es de tonalidad azulada, lleva una armadura blanca de grandes sombreras de color verde, tiene un ojo rojo, mientras que el otro es blanco. Este hombre se encontraba sentado con las piernas cruzadas. En ese momento dos rastros del gas destructor llegaron, y se adentraron en dos de las esferas alrededor del anciano, después de lo cual en las esferas se vio la imagen de Slug y Nappa gritando de dolor, antes de desaparecer. Esto hizo que el peligris gruñera de molestia. Todavía queda mucho por hacer, murmuró, y entonces las esferas a su alrededor comenzaron a brillar de un tono púrpura. Una vez que el rencor alcance su máximo, el guerrero que acabará con esos estúpidos monos nacerá, dijo, y en ese momento se percató de algo, así que miró hacia el frente. Ya están aquí, Saiyajins, gruñó, y un segundo después, gracias al Kai Kai, los tres Saiyajins aparecieron a un par de metros frente al anciano de piel azulada, todos en su estado base. Saiyajins, sean bienvenidos, realmente no esperaba que pudieran llegar hasta aquí, los felicito, yo soy el más grande científico Sufurujin de todos los tiempos, el Dr. Raichi. Exclamó su presentación, tal vez pensando en que para los tres Saiyajines era un honor estar ante él, pero ninguno de los tres se mostró impresionados, así que el doctor continuó hablando. Y ahora que los últimos dos Saiyajins vivos están ante mí, me queda claro que los Saiyajins ignoran por completo el peligro y solamente les interesan las peleas. Esto último lo dijo con desdén, antes de enfocar su mirada en Kakaroto. Aún no logro comprender cómo lograste liberarte del control de mi poderosa máquina, pero eso no importa, una vez acabe con ustedes, podré estudiarte con más detalle. Este comentario solo hizo bufar al Saiyajin salvaje. Una parte de mí esperaba que murieran con el gas destructor, pero me alegra que no fuera así, pues con ayuda de mi dispositivo amplificador de rencor, Hashiak, podré matarlos con mis propias manos. Mientras decía esto y sin abandonar su postura comenzó a flotar, mientras una barrera de energía de color verde transparente se formó a su alrededor, al mismo tiempo que la energía de rencor, almacenada en las esferas, surgía de estas adentrándose en la barrera. Deja de decir estupideces, yo jamás seré derrotado por un estúpido Sufurujin, exclamó Kakaroto, lanzándose contra Raichi, seguido del dúo padre e hijo. Los tres conectaron un golpe en la barrera que protegía al científico, pero esta no se vio afectada en lo más mínimo. Esto hizo que Raichi se riera de los Saiyajins. No tienen la fuerza suficiente para romper esta barrera, dijo con burla. Van a morir junto con ese planeta. Esto molestó a Conner. La gente de Rabona no tiene nada que ver, no la involucres. Tras decir esto, los tres Saiyajins saltaron para alejarse del doctor, comenzando a gritar para incrementar su poder. En el caso de Kakaroto, mientras que Conner y su hijo se transformaron en Super Saiyajin, con estos dos últimos lanzándose al ataque, golpeando la barrera de manera simultánea dos veces seguidas, y esto hizo que la misma comenzara a quebrarse, lo cual sorprendió al Dr. Sufurujin. Entonces notó a Kakaroto, de pie en uno de los pilares, adoptando una postura conocida por los Saiyajins terrestres. Galikho, gritó, lanzando la técnica insignia de su raza, la cual al impactar creó una gran explosión, que terminó de destruir la única protección del viejo fantasma, que ahora estaba indefenso y con una expresión de furia en su rostro. Miserables Saiyajins, gruñó antes de que Dan llamara su atención desde un costado. Toma esto, gritó, lanzando su propio Galikho. Esto hizo que Raichi gritara, mientras estaba dentro del pilar de energía. Bastardos. Entonces el gas que lo componía comenzó a dispersarse y perderse en la energía que conformaba el ataque del Saiyajin, el cual terminó atravesando el techo de la fortaleza. Hasta nunca, imbécil, dijo Kakaroto con desdén. Aunque debo decirlo, todo esto fue muy impresionante, con solo recolectar el rencor de los demás, llego muy lejos, comentó Conner regresando a su forma base, antes de notar cómo Kakaroto volaba rápidamente a las pilas de esferas que contenían la energía del rencor, buscando algo en específico. Finalmente la encontré. El Saiyajin salvaje casi gritó, mientras salía de una pila de esferas en el fondo de la máquina, volando hacia los sorprendidos Niuhei con una esfera en sus manos. Conner y Dan lo miraron extrañados. Kakaroto,
Dan preguntó con curiosidad, y entonces el Saiyajin con peinado de palmera extendió la esfera, permitiendo que sus compañeros de raza notaran que esta no era como las demás esferas de la máquina Sufurujin, pues la diferencia radicaba en que no contenían energía de rencor, sino más bien funcionaba como una extraña prisión, pues en su interior se podía ver unas figuras femeninas, cuyas características eran borrosas debido al color de las esferas, pero poniendo la suficiente atención, los nacidos en el planeta Tierra lograron escuchar las débiles súplicas por ayuda de la figura. «Oh por Dios», murmuró Dan al comprender la situación. «Seguramente conocen la historia del conflicto entre nuestra raza y los Sufurujin». El comentario de Kakaroto, si bien era una pregunta, sonaba más como una afirmación, la cual se corroboró al ver a los dos asentir. Bien, durante los últimos días de la guerra, me encontraba destruyendo una de las tantas ciudades Sufurujin, lo cual era muy fácil, pero a media destrucción me encontré con ese maldito doctor, que parecía estar protegiendo el edificio principal con todo lo que tenía a su disposición. Pensaba que se trataba de un refugio para más de los suyos, así que confiado, fui contra él, no le di el tiempo suficiente para reaccionar, y lo golpeé en el rostro enviándolo al interior del edificio. Fue entonces que quien está dentro de la esfera se unió a mí, tratando de evitar que siguiera con la cacería de nuestro enemigo, pero no sabíamos lo que nos esperaba en el interior. En ese momento su mirada se dirigió hacia la Hachiyak, dando un claro mensaje hacia los oyentes. Lo primero que vimos al entrar fue el cuerpo de ese maldito científico sin vida, recargado contra lo que parecía ser el panel de control. Fue en ese momento que la máquina comenzaba a activarse, y pude ver cómo la propia acumulaba el rencor de los Sufurujin que elimina en la ciudad, convirtiéndola en estas extrañas esferas. No sabía qué era, pero no podía ser nada bueno, así que justo cuando estaba por destruirla disparó un extraño rayo que golpeó a mi compañera, convirtiéndola en esta extraña esfera. Intentó hacer lo mismo conmigo, pero yo esquivé el rayo varias veces. Escuchar esto hizo que los dos Saiyajins intercambiaron una mirada sorprendida, para después regresar su atención a la esfera, pues hasta donde sabían por la historia y la breve explicación del Dr. Raichi, esto solo tomaba el rencor de los muertos, no tenía ni idea de lo que pasaría con una persona viva. ¿Acaso existe la posibilidad de que ella esté con vida? Esa era la pregunta que rondaba en la mente de los últimos tres Saiyajins vivos, antes de volver a escuchar la explicación de Kakaroto. Supongo que la máquina se dio cuenta de que no podría capturarme, así que hizo aparecer a los Sufurujin fantasma, los cuales, si bien no eran muy fuertes, sus grandes números y su aparente regeneración lograron superarme, por lo que terminaron asesinándome, y supongo que el rencor que tuve en mis últimos momentos, fue lo que hizo que esta porquería, señalando a la máquina, me convirtiera en uno de ellos. Esto lo dijo con un gran resentimiento. Imagino que quieres liberar a tu amiga de su prisión. Cuestionó Dan recibiendo un asentimiento de Kakaroto. ¿Alguna idea? Cuestionó con él al aire, dando a entender que esa pregunta estaba dirigida a las deidades, mismas que guardaron silencio por unos momentos antes de que Daikiri diera una idea. Según entiendo, las esferas están hechas de la energía obtenida del rencor. Tal vez si Conner y Dan transmiten un poco de su poder a la esfera, logren romperla, sin dañar a la prisionera. Con esta siendo su mejor y única opción, padre e hijo extendieron su mano dominante hacia la esfera en manos de Kakaroto. Posteriormente ambos volvieron a transformarse en Super Saiyajin, y mientras enviaban la energía necesaria, el aura de ambos se mezcló envolviendo a los tres, mientras la esfera prisión comenzaba a cambiar de color pasando de púrpura oscura a un dorado brillante. Tras estar realizando esto por un minuto completo, la esfera poco a poco comenzó a elevarse alejándose de la mano de Kakaroto, y a determinada altura empezó a quebrarse, hasta que no pudo contener más energía, y explotó, trayendo consigo un brillante destello, que hizo que los Saiyajin se taparan los ojos, demorando un par de segundos en recuperar la vista, solo para ver que en medio de los tres se encontraba una mujer Saiyajin de complexión delgada y pequeña, siendo de la misma altura que Marinette. Como todos los Saiyajins, tiene un cabello de color negro un poco largo y rebelde, naturalmente posee una cola, está vestida con ropa de piel que se asemeja a la piel de leopardo con un taparrabos como falda. La chica en cuestión se encontró algo desorientada en un inicio, pero eso pasó rápidamente, y ahora miraba curiosa a los Super Saiyajin, para después mirar a su compañero. Kakaroto, ¿qué pasó? ¿Dónde estamos? ¿Quiénes son ellos?
y así la chica comenzó a soltar pregunta tras pregunta, y solo se detuvo cuando Kakaroto puso sus manos en sus hombros. Gine, tranquilízate, lo que pasó fue, no obstante, antes de decir más la característica risa del Dr. Raichi se comenzó a escuchar por toda la zona. Los 4 Saiyajins llevaron su atención a la máquina, donde el gas destructor formó el rostro del científico Sufurujin. ¿De verdad pensaron que podrían derrotarme?, preguntó con burla, mientras Hachiak aumentaba su actividad, haciendo brillar cada esfera en su interior. Hachiak, gritó. Absorbe mi rencor, y despierte esa forma perfecta. Con ese último grito la cabeza gasificada de Raichi se disipó. Por su parte los 4 Saiyajins pudieron escuchar como fuera de la base comenzaba a generarse una tormenta eléctrica, cuyos relámpagos atravesaron fácilmente las paredes del lugar comenzando a golpear la máquina Sufurujin, la cual comenzó a ser envuelto por una esfera de energía de color verde. Ninguno de los 4 que presenciaban esto, sabían qué debían hacer, por lo que miraron asombrados como la esfera de energía se volvía cada vez más densa, impidiéndoles ver a la máquina del rencor. Repentinamente la esfera comenzó a hacerse más pequeña, y justo cuando medía aproximadamente 2 metros de diámetro, comenzó a revelar a un extraño ser humanoide. La máquina se ha transformado, exclamó Dan con incredulidad mientras analizaban al nuevo ser, el cual es bastante alto, sumamente musculoso, su piel de aspecto sintético es de color rosa, que es cubierta parcialmente en algunas zonas por un exoesqueleto rojizo. También cuenta con pequeñas gemas verdes de forma ovalada en sus brazos, pecho y cabeza. Hachiak miró su nueva forma, realizando algunos movimientos para adaptarse a su nuevo cuerpo, antes de centrar su atención en los Saiyajins, y posteriormente desaparecer en un estallido de velocidad, reapareciendo justo delante de Kakaroto, al cual golpeó con un revés izquierdo, lanzándolo hacia uno de los pilares. Inmediatamente con ese mismo brazo golpeó a Dan en las costillas, también mandándolo a volar. Acto seguido le dio un cabezazo a Gine, aturdiéndola, e incapaz de bloquear una patada que le envió a volar. Finalmente Hachiak intentó golpear a Koner, sin embargo, el discípulo del Hakushin logró esquivar el primer golpe, conectando su propio ataque en el rostro del guerrero Sufurujin, pero este mismo no consiguió tener ningún efecto, por lo que Hachiak le dio un gancho directo al estómago lanzándolo hacia el techo. Los Saiyajins deben morir, dijo aquel ser mirando a cada uno de sus objetivos, siendo Kakaroto el primero en superar el aturdimiento. Molesto con aquel ser sintético, adoptó la postura del Galikjo, reuniendo la mayor cantidad de energía posible. Maldita sabandija, toma esto, gritó disparando el pilar de energía violeta, el cual avanzó velozmente hacia Hachiak, quien no pudo esquivarlo y terminó recibiendo el ataque de lleno, lo cual generó una gran explosión, sacando una sonrisa en el Saiyajin salvaje, pero dicha sonrisa desapareció cuando el humo se disipó dejando ver que aquel ser de tonalidad rosa y roja no había recibido daño alguno por su ataque, y nuevamente haciendo alarde de su velocidad, el Sufurujin se movió hasta estar frente a Kakaroto, quien sin posibilidad alguna de defenderse recibió una brutal golpiza, la cual culminó cuando el Sufurujin sujetó al Saiyajin por la cabeza, para lanzarlo hacia un pilar cercano, quedando incrustado en este. Desaparece, gritó Hachiak colocando sus brazos en forma de X frente a él. Las gemas de todo su cuerpo comenzaron a brillar mientras reunían energía. Koner, quien salía del hueco en el techo, se percató de que la máquina del rencor con forma humanoide tardó un poco en recolectar la energía que su ataque necesitaba. Pasados unos cuantos segundos, un pequeño destello en la gema en su cabeza alertó a nuestro protagonista de lo que estaba por pasar. Kakaroto, hazte a un lado, el rubio gritó, tratando de advertir a su compañero, pero fue muy tarde pues desde las gemas en sus brazos, Hachiak liberó un poderoso torrente de energía con dirección al Saiyajin salvaje, quien trató de esquivarlo saltando a un costado. Lamentablemente su brazo derecho fue alcanzado por el torrente de energía, siendo desintegrado en un instante. Luchando por mantenerse en el aire, Gine se lanzó a ayudarlo. Al ver esto el Sufurujin se dispuso a cargar otro ataque similar, sin embargo, la recolección de energía fue interrumpida por la aparición de Dan, quien logró conectar un puñetazo en el rostro de Hachiak, cosa que realmente lo afectó, siendo esto algo de lo que Koner se dio cuenta, al notar un leve rastro de sangre en el labio superior del Sufurujin, quien se vio forzado a bloquear una lluvia de golpes y patadas del Saiyajin futurista, pero en un descuido de este último, Hachiak le dio la vuelta a la situación, golpeando brutalmente al Niugeid menor, culminando en una patada que lanzó a Dan a un costado. El Sufurujin pensaba acabar con él, sin embargo, su atención se centró en Koner, quien aterrizaba lentamente en un pilar frente a la máquina del rencor.
Esta cosa es el oponente más fuerte contra el que he luchado, aún así. Fue su pensamiento antes de flexionar las rodillas y extender los brazos hacia los costados con los puños cerrados, al tiempo que su cola comenzaba a moverse de manera salvaje. Entonces Conner comenzó a liberar grandes cantidades de energía, lo cual hacía que su aura del Super Saiyajin se moviera con más agresividad. Esto sorprendió bastante a los otros 3 Saiyajins. Increíble, es un crecimiento de energía monstruoso. Comentó Dan con asombro, observando cómo los músculos de su padre aumentaban su tamaño levemente. ¿Acaso él está? Su pregunta quedó a medias cuando con un gran estallido de energía logró ver los ojos de su padre, los cuales no eran azules, actualmente sus ojos eran de un color verde esmeralda. Dan, quiero que lo observes bien, busca cualquier falla que pueda ayudarnos. Comentó Conner, con un tono de voz levemente más agresivo, y el Saiyajin francés solo pudo asentir ante esto. Hachiak se enfadó por esto, pero no pudo hacer nada ya que Conner apareció frente a él. Entonces ambos comenzaron a intercambiar golpes, estando bastante igualados. Cada vez que uno daba un golpe todo el entorno cambiaba, pues los pilares se destruían. Entonces en un descuido de Hachiak, Conner logró conectar un ataque que hizo retroceder a su oponente. ¿A qué te supo? Conner le gritó, mientras Hachiak nuevamente retomaba la pelea. Esta vez el Saiyajin era quien estaba en la defensiva, con el Sufurujin siendo quien dominaba el combate. Mientras luchaban, Hachiak agarró a Conner de la cabeza, e hizo que se estrellara contra uno de los pilares cercanos, agarrándolo de la cabeza y ejerciendo presión con la intención de matarlo, pero evidentemente nuestro prota no se dejaría, quitando la mano del rosado de su boca, desde la cual liberó una fuerte ráfaga de ki hacia donde se encontraba la cabeza de Hachiak, cosa que lo obligó a alejarse. Los otros Saiyajins estaban asombrados al ver cómo Conner había aumentado su fuerza, pero entonces notaron cómo los ojos de Conner parpadeaban entre verde y azul por un segundo. No creo que esta combinación vaya a durar mucho, pensó el Saiyajin antes de notar cómo Hachiak volvía a poner sus brazos en forma de X. Sabiendo que su hijo estaba observando, Conner decidió permanecer inmóvil por unos segundos. Entonces cuando el Sufurujin artificial lanzó su ataque, Conner utilizó el Kai Kai para esquivarlo, reapareciendo detrás de su oponente, para conectarle una patada en el cuello, que evidentemente lo lastimó. «Papá», gritó el Saiyajin francés, llamando la atención de nuestro prota. Le toma 10 segundos reunir la energía que necesita, y justo después es vulnerable. Ante esta explicación Conner utilizó su pensamiento acelerado para idear un plan. De acuerdo, todos prepárense, les daré una oportunidad. Todos asintieron sabiendo que no podía desaprovecharlo. Por su parte la creación del Dr. Raichi se mostró bastante molesto al ver cómo el Saiyajin era capaz de seguirle el ritmo, así que una vez más se lanzó directamente hacia donde se encontraba el Saiyajin de ojos esmeralda, intentando agarrarlo para poder asesinarlo esta vez, pero evidentemente Conner no se dejaba, pues todos los ataques que el rosadito intentaba eran esquivados sin ningún problema, cosa que solo aumentaba la furia del Sufurujin, y más al ver que Conner hacía todo esto con una sonrisa en el rostro. Con gran furia Hachiak se alejan adoptando su pose de carga. «Ahora», gritó Conner aterrizando en un pilar y adoptando la postura del Galikjo, mientras contaba los segundos, al mismo tiempo que los otros Saiyajins se colocaban a sus costados. Jin y Dan también se preparan para lanzar el Galikjo. Por otro lado, Kakaroto, cuyo brazo cercenado dejaba escapar una pequeña estela del gas que lo conformaba, gritó: «Ya se los dije, yo jamás seré esclavo de un maldito Sufurujin». Entonces comenzó a cargar toda su energía en su único brazo, creando así una gran bola de ki. «Ahora», Conner gritó una vez llegó a la cuenta límite, y tanto los Saiyajins como Hachiak lanzaron sus respectivos ataques, con los de los Saiyajins combinándose en uno solo para enfrentar al pilar de energía verde. En choque de poderes fue brutal, todas las piedras, grandes y pequeñas, fueron reducidas a nada, grandes vientos se generaron por todo el asteroide y todo temblaba ante tal choque de poderes, pero a los pocos segundos los Saiyajins estaban luchando con todas sus fuerzas, ya que no se podía permitirse el perder, así que cada uno gritó para aumentar su poder y por consiguiente el poder del ataque combinado, lo cual resultó increíblemente, pues terminaron ganando el choque lanzando a Hachiak al cielo, dentro del pilar de energía, donde se desintegró rápidamente mientras gritaba: «Imposible», y al mismo tiempo se veía y escuchaba a Raichi gritando: «Bastardos».
Con todo esto la integridad del asteroide se vio comprometida, cosa de la cual Connor se dio cuenta, así que, aprovechando los últimos gramos de energía, Connor sujetó a Jine y Kakaroto, mientras su hijo al entender que pasaba colocó una mano sobre el hombro de su padre, antes de desaparecer con el Kai-Kai, mientras el asteroide explotaba eliminando así cualquier posible rastro de la raza Sufurujin que aún quedara en este universo. Mientras tanto con el grupo de nuestro protagonista, habían aparecido exactamente en el mismo valle en el cual Daikiri los había dejado originalmente. Todos se encontraban sumamente cansados, apenas capaces de mantenerse de pie, pero entonces un grito de Jine alertó a los New Gate, quienes siguiendo la línea de visión de las Saiyajin, se dieron cuenta de que el gas que conformaba a Kakaroto estaba comenzando a dispersarse. Rápidamente dedujeron que esto se debía a que sin Hachiak, el gas se vería detenido, y con ello todos los guerreros fantasmas que este había creado, y es por eso que ahora Jine abrazaba a su compañero, pidiéndole que se quedara. Sin embargo, Kakaroto se mostraba tranquilo. Descuida, Jin, no te quedarás sola, aún hay otros dos Saiyajins. Mirando al dúo padre e hijo. Por favor cuídenla. Les pidió con una pequeña sonrisa, y ambos asintieron. Gracias por permitirme redimir un poco de las acciones de los nuestros, y por favor encárguense de que el universo entero conozca el nombre de nuestra raza. Estas fueron sus últimas palabras antes de que el gas se disipara por completo, dejando tras de sí a los últimos 3 miembros mortales de su raza, mientras Jaina lloraba aferrada al hombro de Connor.